Hoy se me ocurrió, hoy se me ocurrió, hoy se me ocurrió, hoy se me ocurrió que podía releer algún que otro párrafo de un libro que me había parecido en su momento, me refiero al momento de haberlo comenzado a leer, situación que duró bastante poco tiempo, ya que mi impresión acerca de ese libro era una que indicaba que el libro estaba bastante pobremente redactado y con muy poca, y que además tenía muy poca sustancia desde el punto de vista de ofrecer alguna idea, concepto. Lo compré porque se llama Creatividad y me interesa la creatividad y la sola palabra me atrajo al punto de comprarlo sin siquiera leer la contratapa ni nada. Debí haber reparado un poco más en la asquerosidad de la tapa. Una mente, un on y un off. Si yo hubiese visto eso, tal vez lo hubiese comprado creyendo que la creatividad, por ejemplo, supera todos los parámetros comprensibles, al menos velozmente o de manera instantánea, con una idea que pudiera expresar, por ejemplo, que algo que parece muy sencillo está construido en base a una idea que ha dado toda una vuelta de 360 grados, como que tiene esta simpleza porque ha ido a dar una vuelta sobre la complejidad a tal punto que ha retornado a la simpleza. Sin embargo, aquí creo, luego de haber leído un poco, que esto no se ha movido, ha sido, pongamos una mente o on-off creatividad, la creatividad. LA, Los Ángeles Creativity. ¿Es posible que me haya equivocado en mi juicio acerca de este libro? Yo creo que no, no es solo una impresión, es casi una certeza, pero al decir es posible y al decir creo que no, hay un dejo de esperanza. Vamos a empezar a leer algo y voy a ver si realmente, efectivamente, creo que es lo que va a suceder. El libro estaba tremendamente mal escrito. 10. Violencia y transgresión. Hace años parecía que los gustos de los jóvenes iban por este camino. Los videoclips eran violentos, las películas violentas llenaban los cines y yo diría que hasta la moda recibía inspiración de este tema. Si no, ¿cómo se entiende que viésemos chicas yendo a bailar a las discotecas con botas claveteadas y con metal en el tacón y en las puntas? Tan relevante es, es difícil hasta hacer un ejercicio crítico acerca de esto, porque debería decir, tan relevante es un hecho supuesto en el cual todos veíamos chicas con determinadas botas yendo a la discoteca a bailar, ojo la aclaración. Digo en el supuesto caso porque no solo no es relevante, cuando inclusive el título es violencia y transgresión. En todo caso, por las 4 líneas que leí, ya cambiaría el título. Moda, violencia y transgresión, o algo por el estilo. Además que no todos vimos chicas usando esas botas, yendo a las discotecas a bailar. Más adelante comentaré el espectacular spot de Nike que mostraba un partido de fútbol entre jugadores famosos y un grupo de demonios. Esto no, si bien no está mal técnicamente, yo no usaría comentaré y luego mostraba. Es un ida y vuelta innecesario, temporal, que no tiene sentido. Más adelante comentaré el espectacular spot de Nike que muestra, diría yo. O, aclarando, comentaré un espectacular spot que Nike había sacado en el año tal y que mostraba bla bla bla. Maravillosamente realizado, pero de una violencia visceral. La transgresión, por su parte, es muchas veces necesaria para interesar a una audiencia joven. Yo creo que eso es un pensamiento de una persona que tiene en vista que el marketing,
que tiene en mente el marketing tal y cual se usaba antes, en el año 80, 70, 90, no sé. Dice, la transgresión por su parte es muchas veces necesaria para interesar a una audiencia joven. Punto. Pero tanto la violencia como la transgresión deben ser utilizadas con sumo cuidado, porque si no, la marca, a la larga, puede resentirse. Qué vaguedad. Porque si no, la marca, a la larga, puede resentirse. El humor y la parodia. Ya terminó lo de la transgresión. Es decir, no dijo absolutamente nada. Nada. Empecé mi vida profesional. Claro, habíamos dicho, o había yo dicho, en realidad, estoy dejando de lado todos los ejercicios buscando las palabras justas, estoy no impostando, estoy haciendo exposiciones vagamente compuestas, porque me saca... Eso sería un buen ejercicio y un tema para hablar incluso. ¿Cuán apasionado o afectado debe o no estar un discurso como para que la conciencia y la sapiencia o el deseo de hacer un buen discurso se vea modificado para peor? Debe haber un punto. ¿Cuál es el punto? ¿Y qué hacer en ese punto? Tomar conciencia de lo que está sucediendo, bajar un par de decibeles, sustraer de mi acción la potencial nerviosidad por la cual se ve afectado están llegando mensajes y además me distraigo. Qué desastre este vídeo. Vamos a intentar relajar un poco y leer tranquilamente si debo hacer una crítica que esté bien redactada, etc. Empecé mi vida profesional trabajando casi 7 años con Miguel Gila para Philomatic, de modo que sé por experiencia la fuerza y la penetración que tiene este camino creativo. Había dicho al comienzo que este libro era una oda a la especie de creatividad del señor Luis Massat. Puede verse en cada rincón de su obra. El de más éxito en las últimas décadas. El de más éxito de las últimas décadas. El de más éxito. No está mal, pero está pobremente bien. Hace años se decía que el humor viajaba mal, pero no es cierto. Solo hay que dar una ojeada a los festivales creativos más importantes del mundo y comprobar que los spots que utilizan el humor copan las primeras posiciones. Porque el humor es notorio e impacta rápidamente a la gente. Es difícil hacer una buena crítica, además relajado y encontrando las palabras justas. Pero lo voy a intentar porque hacer estos vídeos requiere de una predisposición por mi parte que haga que superen mis límites. Voy a seguir, pero voy a volver a leer esto e intentar criticarlo. Empecé el humor y la parodia. Comienza hablando de sí mismo, lo cual podría ser relevante si no hiciera si no utilizara ese mismo recurso, entre comillas, durante todo el libro. Empecé mi vida profesional trabajando casi 7 años con Miguel Gila para Philomatic. Supongamos que es una empresa de marketing. De modo que sé por experiencia la fuerza y la penetración que tiene este camino creativo. Este camino creativo supongo que referirá al humor y la parodia. Generalmente el título está despegado del fragmento que subsigue, pero no es que esté mal. Estoy intentando comprender por qué la mayoría de las veces yo hubiese leído algo en otro libro que contuviese una pequeña reiteración, porque el título está separado. Por ejemplo, 11, el humor y la parodia. Y luego en esta frase, de modo que sé por experiencia la fuerza y la penetración que el humor y la parodia tienen en un camino creativo. Eso hubiese sido para mí lo más normal. De todos modos, dice aquí, de modo que sé por experiencia
la fuerza y la penetración que tiene este camino creativo. ¿Este camino cuál? El del título. El de más éxito de las últimas décadas. No creo que el de más éxito se refiere al camino creativo, pero el camino creativo en sí es algo general. El humor y la parodia, según este autor, es un camino creativo. El de más éxito en las últimas décadas. El de más éxito. Yo diría el más exitoso de las últimas décadas, pero no está mal. Hace años se decía que el humor viajaba mal. No está mal, pero será una jerga viajar mal. ¿Será que entre las personas creativas... Yo pensé que este libro hablaba de la creatividad en general, por eso también lo compré, no de la creatividad de un hombre en su oficio creativo publicitario. Dicho esto, digo, a lo mejor este libro no era general, sino que debí inferir que este hombre trabaja o ha trabajado toda su vida de creativo publicitario muy exitoso y que dentro del libro encontraría términos como viajaba mal, lo cual yo no comprendo, pero sí las otras personas que compraron este libro ante la sapiencia de que este hombre, etc. Hace años se decía que el humor viajaba mal, pero no es cierto. No es cierto que viajaba mal, quiere decir, pero también podría inferirse que no es cierto que hace años decían que se viajaba mal, que el humor viajaba mal. Solo hay que dar una ojeada a los festivales creativos más importantes del mundo. Una ojeada es una metáfora un poco pobre, en este caso, una ojeada presencial o una ojeada en un roster. Solo hay que dar una ojeada a los festivales creativos más importantes del mundo y comprobar que los spots que utilizan el humor copan las primeras posiciones. Respecto de esta frase podría decirse que no porque la mayoría de los spots que copan las primeras posiciones contienen humor, el humor viaja bien. Aquí hay una inferencia personal que no está justificada, porque el humor es notorio e impacta rápidamente a la gente. Hay diferentes tipos de humor, creo. Infiero que impacta positivamente, querrá decir, porque no todos reaccionamos igual ante todos los tipos de humor. Las campañas que provocan una sonrisa se comentan más entre las personas que reciben el mensaje. Bien, una súper bien escrita frase. Y en muchas ocasiones aparecen de forma gratuita en los medios de comunicación. Las campañas que provocan una sonrisa se comentan más entre las personas que reciben el mensaje y en muchas ocasiones aparecen de forma gratuita en los medios de comunicación. No sé qué quiere decir de forma gratuita. No sé a qué medios de comunicación se refiere. Creo que esta persona vive en los 80 o 90, porque los medios de comunicación de hoy son muy variados. Y la televisión diría que no es el primer puesto. Y no creo que esta persona esté hablando de medios de comunicación refiriéndose, por ejemplo, a las redes sociales, ni a YouTube, ni nada de eso. De todos modos, la redacción en sí, las campañas que provocan una sonrisa se comentan más entre las personas que reciben el mensaje y en muchas ocasiones aparecen de forma gratuita. Aparece que, supongo, estoy segurísimo que lo que quiere decir es que aquellas campañas que producen una sonrisa son las que aparecen de forma gratuita. Pero también podría esta frase significar que las personas aparecen de forma gratuita en los medios de comunicación. Una marca que sabe reírse de sí misma siempre es percibida como más próxima o cercana, positiva y alegre. Está bien, pero no es que sabe reírse. El concepto que él quiere decir es que hace como que se ríe de sí misma. Pero ¿cuál es la gracia de un chiste? Primero, una buena preparación de la audiencia. Enseguida, un clímax y finalmente una sorpresa. Un final inesperado. Igual que en un spot o en una cuña de radio. Cuanto mejor sea la preparación, el clímax y más rápido el final inesperado,
más éxito tiene. Los que inventan los chistes, ¿está bien? Los que inventan los chistes, digamos, las personas que crean los chistes, empiezan a pensar casi siempre por el final. Está bien, pero yo no hubiese confundido. Hay una regla en cine que es que un cambio de toma no puede confundir a la persona que está viendo esa escena. Si hay un cambio de ángulo, debe indicar o sugerir que el vidente es polipresente y que goza de la posibilidad de percibir una escena desde diferentes puntos de vista. Si el director de cámara confunde al visor con dos tomas que, por ejemplo, vienen del mismo lado, pero una está arriba y la otra abajo, o exactamente no sé cuál es la regla, pero no es correcto, aunque es correcto. No es ideal. Entonces, yo no hubiese utilizado los que inventan los chistes empiezan a pensar casi siempre por el final. Esto está bien, pero el empiezan y el final en una frase que no pretende utilizar empieza y final con el mismo sentido, sino que una cosa es que los que inventan los chistes piensan de atrás para adelante y otro, luego buscan el clímax y después preparan a la audiencia. Los que inventan los chistes empiezan a pensar casi siempre por el final. Lo he dicho mal. Empiezan está referido a pensar. Lo he dicho mal porque es que me cuesta. No está mal, pero yo no hubiese utilizado empiezan y final en la misma frase. Luego buscan el clímax y después preparan a la audiencia. Y después trabajan en la sección que hace que la gente se prepare para ese clímax y ese final. Trabajando codo a codo con Gila, aprendí una buena parte de lo que sé de humor en publicidad, pero también le debo mucho a Perich, que tuvo la generosidad de regalarme los chistes que ilustran el libro rojo de la publicidad. ¿Cuántas conversaciones llegamos a tener sobre cómo nace una idea? Otro extraordinario profesional que tuve la oportunidad de conocer y de tratar es Cesc. Le encargué en una ocasión que me hiciera unos chistes sobre el afeitado. Hacer unos chistes. Antes era inventar. Son pobres las palabras elegidas, desde mi punto de vista. A cualquier profesional se le hubieran ocurrido 5 o 6. Cesc me dibujó 108. ¡Wow! Evidentemente hicimos un libro con ellos. Evidentemente. ¿Por qué? Evidentemente, ya que todos ustedes, seguidores míos, han leído el libro. Por eso es evidente, porque puede verse. Evidentemente hicimos un libro con ellos, que se tituló Por los pelos, y que hoy está buscadísimo. Qué interesante y qué información tan suculenta. También Eugenio, que se inventaba los chistes y me propuso una idea fantástica para páginas amarillas que entusiasmó al cliente. También Eugenio, que se inventaba los chistes y me propuso... Está malísimo esto. Eugenio era otra persona que conocí que también inventaba chistes. Se inventaba para sí mismo y me propuso una idea fantástica para páginas amarillas que entusiasmó al cliente. Es un relato de la profesionalidad y la efectividad con la cual esta persona ejerció su profesión. De esto se trata el libro Creatividad. Creatividad. Mi camino profesional. O mi camino profesional en base a la creatividad. Chistes inventados, etc. Aunque uno debe inferir que el cliente era Juan Páginas Amarillas. Aunque lamentablemente no se pudo realizar porque falleció poco después. ¿Eugenio o el cliente? Tiene toda mi admiración. El dueño de Páginas Amarillas, el cliente, Eugenio, igual que Forges Máximo. El roto
o farreras que saben hacernos reír con una nueva idea cada día, sin olvidar a Tricicle, que pusieron humor por primera vez en una ceremonia olímpica. ¿Estás seguro de eso? Lo que son capaces de hacer sin hablar. Tricicle es un grupo de teatro humorístico. Se supone que hay que conocerlos. Sin embargo, lo que son capaces de hacer sin hablar, sí. ¿Qué debe hacer uno al leer eso? Sí, no sé, aunque tengas razón, ¿eh? Sin embargo, el humor en publicidad es aún sin embargo. Sin embargo, ¿en qué sentido? A ver, vamos a intentar entender ese sin embargo. Sin embargo, ¿está referido a Tricicle, al Roto o Farreras, a Eugenio, al cliente dueño de Páginas Amarillas? Sin embargo, el humor en publicidad es aún más difícil. Supongo que está hablando de que es más difícil que lo que hicieron Tricicle para las Olimpiadas. Me atrevo a decir, porque está obligado, además, a vender un producto. El humor en publicidad está obligado a vender un producto. Esto es lo que él quiere decir. Sin embargo, el humor en publicidad es aún más difícil que lo de Tricicle haciendo humor sin hablar para las Olimpiadas. Me atrevo a decir, porque está obligado. Él se atreve porque considera que está obligado y nosotros tenemos que suponer que esa afirmación es certera y que tiene asidero. Además, a vender un producto, además de entretener, diría yo. Porque lo de Tricicle tiene mucho mérito. No solo hacen reír, sino que han abierto una ceremonia olímpica. O sea que además han abierto una ceremonia olímpica sin vender un producto. Hace años, David Ogilvy escribió a propósito de la música en publicidad. Esto está interesante. Cuando no tenga nada que decir, cántelo. Esta frase se interpretó por algunos como peyorativa hacia los jingles y músicas publicitarias, cuando lo que quería decir es que si el producto tiene una clara ventaja racional, esta se explica mejor hablando que cantando. Cuando no tenga nada que decir, cántelo. Esta frase se interpretó por algunos como peyorativa hacia los jingles y músicas publicitarias, cuando lo que quería decir es que si el producto tiene una clara ventaja racional. ¿Cuál es la ventaja racional de un producto? Esto debe ser otra frase que usan los publicistas que yo no entiendo. La ventaja racional, se explica mejor hablando que cantando. Y entonces, ¿por qué era tan bueno lo que dijo David Ogilvy? Cuando no tenga nada que decir, cántelo. Me parece contradictorio. Estoy de acuerdo, dice él. Y qué bueno, diríamos nosotros, que tú estés de acuerdo. La música está especialmente indicada cuando el producto ofrece principalmente beneficios emocionales. Pero se ha dicho también, no creo que los grandes predicadores permitan que el organista acompañe su sermón con música. Bueno, los cerditos consiguieron un milagro. La gente creía haber visto el anuncio más veces de las que en realidad lo había hecho. Habíamos demostrado un gran olfato apostando por ellos. Dieron a Billy la personalidad relevante y diferenciada que perseguíamos. No quiero lo que no es mío, y siempre estoy dispuesto a dar algo mío a quien de verdad lo necesite. Una idea, un consejo, una caña de pescar. Los caminos creativos de la publicidad. Ese es un buen título, que ni siquiera reflejaría el contenido de este libro, ya que este libro, como ya he dicho, refleja la carrera profesional de este hombre. Pero hubiera sido más acertado los caminos creativos de la publicidad que la creatividad. Los caminos creativos de la publicidad hubiera sido un título del cual yo hubiese gustado, que me hubiese igualmente hecho que compre este libro. Y igualmente me hubiese disgustado. Si en algo he trabajado ininterrumpidamente en mi vida profesional,
es en el reconocimiento. ¡Wow! Definición y práctica de los caminos creativos. Hasta ahora no entiendo. Es la tesis de mi vida profesional como creativo publicitario. Y las tesis pueden actualizarse, pero no cambiarse. Por eso me he permitido retomar lo que escribí en el libro rojo de las marcas, del que recomiendo encarecidamente su lectura, y actualizarlo. Aunque bien poca actualización he podido hacer porque sigue y creo que seguirá por muchos años más, perfectamente vigente. Ay Dios. Última cosa. Último párrafo. Si en algo he trabajado ininterrumpidamente en mi vida profesional es en el reconocimiento. Bueno, supongo que está vendiéndose a sí mismo, pero de una manera espantosa. Definición y práctica de los caminos creativos. Si en algo he trabajado ininterrumpidamente en mi vida profesional es reconocimiento, definición y práctica de los caminos creativos. Es la tesis de mi vida profesional como creativo publicitario. Es la tesis de mi vida profesional. El reconocimiento o el trabajo ininterrumpido. Y la tesis puede actualizarse, pero no cambiarse. Por eso me he permitido retomar lo que escribí en el libro rojo de las marcas, del que recomiendo encarecidamente su lectura. ¿Por qué? Y actualizarlo. Es decir, que las personas que leamos el libro rojo lo haremos porque nos lo han recomendado encarecidamente y además debemos actualizarlo nosotros. Por eso he permitido retomar lo que escribí en el libro rojo de las marcas, del que recomiendo encarecidamente su lectura y actualizarlo. Obviamente, actualizarlo es él, pero está mal escrito. Bueno, no importa. Aunque bien poca actualización he podido hacer. Qué alarde y qué innecesario, pero a la vez qué ansiedad de este hombre por demostrar espectacularidad, ¿no? Porque sigue y creo seguirá por muchos años más perfectamente vigente. ¿Vigente en cuanto a qué? ¿A conceptos o a ventas? La primera vez que tomé contacto con los caminos creativos fue cuando presenté mi primera campaña a Cinzano. Su director general, Julio Hernández de Lorenzo, un ingeniero extraordinariamente inteligente, todas las personas que él conoció son tremendamente espectaculares, me preguntó, ¿es esta la mejor campaña posible para mi marca en esta situación de mercado? El tipo desconfiaba un poco, ¿no? Le contesté que era una excelente campaña, que cumplía perfectamente bien el briefing, pero que honestamente era imposible asegurar que fuera la mejor campaña, sin saber cómo serían todas las demás. ¿Todas las demás cuáles? ¿Las que hicieran todos los creativos del resto del mundo? ¿O las que él mismo hubiera hecho, aparte de esa de la cual él mismo duda? Pues eso es exactamente lo que quiero que hagas. Vuelve a la agencia, analiza todas las alternativas y cuando puedas contestar afirmativamente a mi pregunta, te recibiré de nuevo, me emplazó. El tipo lo basureó, y sí. Y él, que era un exitoso, el mejor creativo del mundo y con una historia fascinante, acató las órdenes del dueño de Cinzano, que era el segundo mejor creativo del mundo. Y lo hizo por humildad, para hacerle ver que la grandeza es humilde, o algo así. Chao.